Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 103 de Ecosistema e-commerce. ¿Qué vas a encontrar aquí? Pues el podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce. Herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás lo que ya sabes, lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Si necesitas ayuda para impulsar tu tienda online y pasar al siguiente nivel y crecer en facturación, puedes contactar conmigo en la página de consultoría de Ecosistema e-commerce. Y en el podcast de hoy vamos a contar cómo solucionar un momento de crisis, ya sea por rotura de stock o problemas con una remesa de productos en tu tienda online. Pero antes de meternos en faena, vamos con nuestra frase del día. Cuando todo parece ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento, no a su favor. Dicha por Henry Ford. Y te llegará el día que tengas una crisis, aunque seguramente ahora que estás escuchando este podcast ya la habrás pasado, no una, sino varias, y las estés recordando en este mismo momento como yo. Problemas vas a tener, unos los puedes predecir y otros te llegarán en el momento menos inesperado y seguramente en el menos indicado. Pues como la frase de hoy nos viene al dedillo, hoy voy a contar cómo he pasado alguno de estos momentos y qué camino tomamos para solucionarlos. Si tú has pasado una experiencia parecida, yo estaré encantado de que me la cuentes. Este podcast se basa en compartir conocimiento y no solo de manera unidireccional. Así que si tienes curiosidad, sube el volumen porque comenzamos. Y empezamos con un tema delicado. Este episodio pues no ha sido sencillo porque al final cuando uno conta proyectos, uno los acostumbra siempre, pues suele contar muchas veces las cosas buenas, ¿no? Todos esos éxitos que uno consigue y la verdad que cuando validas una idea de negocio, un propósito, un proyecto, la sensación de felicidad es absolutamente plena. Y todos lo hemos vivido cuando hemos tenido ese momento, ese subidón de emociones cuando consigues algo que llevas tiempo esperando o que llevas tiempo trabajando y funciona, ves que funciona y que va sobre ruedas y que empieza a dar resultados e incluso a veces mejor de los esperados. Y ese es como un sumum de emociones que te lleva pues un poco a la excitación, ¿no? Casi como ese subidón de adrenalina que te entra y que te desboca. Y es un momento de felicidad plena. Yo lo comparo con los momentos de felicidad de cuando éramos pequeños y nos decían que podíamos ir a un cumpleaños o teníamos una fiesta o cuando éramos chiquitos, cuando estábamos jugando ahí en el parque y cuando estábamos ahí en el cole sin muchos deberes que hacer por la tarde y recibías pues la visita de algún amigo, de algún familiar que te hacía especial ilusión, pues ahí era como qué felicidad, ¿no? Qué sensación más embriagadora. Y esos momentos también pues te llegan cuando pues una sensación muy parecida cuando tienes un proyecto que te funciona. Y sí, los éxitos pues a veces se disfrutan y hay veces que no. Hay momentos en los que tienes ese momento que mueres de éxito. Y al final una cosa que en principio era un triunfo, pues se convierte en un problema que no te puedes ni quitar de la cabeza y te impide, que es lo peor, saborear ese buen momento. Bueno, pues te pones de los nervios y es normal que te pongas de los nervios. Son esos momentos que digamos que tenías todo controlado y circunstancias del destino te rompen la baraja y el planning que tenías todo hecho. Pues en ese momento tienes que tener la cabeza fría y sobre todo controlar esa frustración cuando la mala suerte agolpa en ese proyecto. Y sí, hay momentos en los que puedes tener problemas de que, por ejemplo, puedes morir de éxito, puedes, por ejemplo, tener un problema de stock, es decir, muchas tiendas online lo pasaron en la pandemia. De hecho, hubo un problema de stock y de mercancías en los que vendías más de lo que podías distribuir.
Y es una faena, es una lástima porque todo el trabajo que realizas, todas las campañas, toda la oferta, todo el proceso y un poco todo el equipo ahí comprometido para poder vender más, y resulta que no tienes producto para vender y pues tienes incluso a veces que o esperabas una remesa de productos y que iban a llegar a un plazo y no llega y se retrasa y se retrasa y el cliente se queja y te empiezan a coser a críticas por redes sociales, por el servicio de atención al cliente, bueno, te llaman por teléfono a la oficina, bueno, pues un poco se acuerdan de tu padre, tu madre, tu familia y un poco de otros círculos alrededor tuya. Y en ese momento pues dices, joder, después de todo el trabajo y de todo el tiempo que hemos tardado en poder solucionar esto, pues qué faena que no voy a poder servir a todos. Pues en ese momento pues tienes que tener sobre todo esa cabeza fría y tener un plan reactivo, tener un plan sobre todo que pueda apaciguar los ánimos y poder seguir un poco y calmar un poco las aguas en este sentido. Y te puede pasar eso, cuando de repente tienes un problema de stock, que no te llega la mercancía, de que la mercancía que te iba a llegar pues no va a llegar, o ya sea por un retraso o porque ha habido un problema en la fábrica y no hay suficiente materia prima y no te pueden fabricar las unidades que necesitas, o directamente que también puede ser por un problema técnico. De repente la tienda online se vuelve loca, empieza a contabilizar pedidos que no tiene que contabilizar, se rompe pues la integración que tienes con el almacenaje de los estocajes que tienes por referencias y empiezas a tener éxito de uno por un, pues no sé, por un lanzamiento, por una comunicación, por una celebrity que de repente se ha puesto tu producto de un modo orgánico sin que tú se lo pidieras y empiezas a recibir llamadas y pedidos y todo pues se va al garete porque digamos que no lo tenías previsto ese éxito o que tampoco tenías previsto que tu máquina, que tu plataforma se rompiera en el peor momento posible. Pues todas esas veces que hemos tenido esos problemas y piensas tú, joder, qué mala suerte que he tenido yo que sufrir con esta hora, pues lo hemos pasado muchísimos, lo hemos pasado casi todos cuando hemos trabajado en tiendas online y en proyectos de venta de comercio electrónico. De hecho, yo recuerdo una vez que tuvimos una opción de, oye, pues teníamos unos cientos de unidades de un producto que íbamos a vender en exclusiva en una tienda online. Resulta que teníamos todo planificado, la campaña, los teasers, todo súper bien puesto. Y teníamos, pues, en principio no había nada que te dijera que iba a haber algún problema. Teníamos el contador de unidades perfectamente programado, incluso habíamos dejado algunas unidades sueltas para, oye, pues para posibles incidencias o que llegue algún producto roto, o, oye, cualquier problema o cualquier compromiso que tuvieras. Bueno, pues en ese momento se rompe las cosas. Y ojo, que no se rompe por el tema de, oye, que tenías algo pues que estaba tambaleándose, que no iba a funcionar, ¿no? A veces se rompen porque sí. De hecho, yo recuerdo ese día de que estábamos contentos porque habíamos vendido todo en apenas unas horas y estábamos todos felices y diciendo, oye, pues qué éxito de campaña, qué éxito de promo que hemos hecho. Y resulta que, pues, cuando estábamos no celebrándolo, sino viendo un poco un poco analizando un poco todo el resultado de la campaña, resulta que, pues, nos llaman desde tecnología y nos dicen que directamente que se ha roto el contador y hemos vendido unas cuantas unidades de más. Pero vamos, que no eran una, ni dos, ni tres, sino que eran muchísimas unidades. Y en ese momento pues se te cae el mundo a los pies. Y decimos, oye, no puede ser que teníamos este producto en exclusiva, que lo íbamos a tener súper bien medido todo, y justo pues Murphy vuelve a sus andadas y te rompe los esquemas. Pues lo primero de todo, en este momento, pues trabajamos en una hoja de ruta que me gustaría compartir por si a alguien le sirve en caso de tener un problema parecido o, oye, pues en esos momentos, pues cómo actuar. Y ese plan de ruta la verdad que nos ha funcionado y directamente se ha aplicado también para otras opciones o para otros momentos en los que ha habido problemas parecidos. De hecho, lo primero de todo, sobre todo, es trabajar con la cabeza fría y disponer de la estrategia y ponerse ahora mismo con las cosas para arreglarlas cuanto antes. Entonces, al final, lo primero que tienes que hacer de todo es recopilar toda la información posible
para poder tener todos los datos a tu alrededor y poder tomar las mejores decisiones. Y aquí esto es con las manos desnudas y sin remilgos y sin adornos. Oye, los números puros, los datos fríos y exactamente qué ha pasado y ya, bueno, ya responsabilidades. No te pongas a buscar responsabilidades, lo que hay que buscar son las soluciones, ya las responsabilidades cuando esté todo solucionado y de que todo un equipo, sobre todo, esté involucrado en volcarse en solucionar ese problema. Y debes de trazar una hoja de ruta, un plan de ruta. Lo primero de todo, evaluar los daños y conocer el alcance del problema que tienes en tus manos. De tal forma, oye, siendo relativista, siendo analítico y teniendo ese expertise, ¿no? De oye, ¿qué sucede y cuáles son las peores cosas que te pueda pasar si no consigues solucionarlo. Y el siguiente paso es organizar. Oye, pues si tienes un problema de stock con una fábrica, intenta hablar con otras fábricas a ver si te pueden fabricar, o directamente la relación que tengas con esa fábrica, oye, pues pedir el favor por un tema puntual, en función de, oye, de la relación que tengas como cliente / proveedor, y a ver si te puede ayudar a la hora de conseguir pues esa mercancía que tienes de más o de ampliar digamos, ese producto, ¿no? De si has tenido, pues oye, si la mercancía no llega por un lado. Una cosa es solucionar los problemas cuando son algunas decenas, cientos de unidades, y otra cosa cuando son miles y miles de unidades, que aquí ya tienes que contar no solamente con el equipo interno de que trabaja contigo, sino con otros departamentos de la compañía. Por ejemplo, a nivel financiero, por el flujo de caja, a nivel de, pues, si estás en el comité de dirección o eres el director de la compañía o directamente estás como director de e-commerce, oye, pues hablar directamente con los stakeholders, directamente con los directores para dar alcance del problema y sobre todo si te pueden ayudar o si les incumbe en este problema, ¿vale? Cuando tengas la hoja de ruta. Bueno, una vez que puedes conseguir más unidades o directamente no puedes conseguir más unidades, al final casi siempre se pueden conseguir más unidades. Más tarde o más temprano, llegarán más tarde o muchísimo más tarde. Me ha pasado en varias ocasiones, incluso a la hora de incluso entregar un producto, pues el fabricante no entregar la mercancía y en ese momento también te tiras de los pelos. Bueno, lo importante es que antes de que el problema y la historia te explote entre las manos, sobre todo ver cuáles son las posibles soluciones a la hora de fabricar. Si no es una cuestión de tiempo, oye, pues todo se puede amoldar porque al final todos somos personas y todos somos comprensibles en la mayoría y en la inmensa mayoría de las veces de solucionar un problema. Por supuesto, si tienes una colaboración con otra marca, hacer una colaboración, un evento con Disney y resulta que tienes un problema con esa mercancía por un problema de calidad o que, digamos, o el producto, por ejemplo, me lo invento, imagínate que estás haciendo una sudadera con una marca que has colaborado con ella y resulta que la cremallera tiene plomo. Y es que no has pasado las pruebas de laboratorio, entonces no puedes vender ese producto porque, digamos, tiene problemas o que estabas trabajando con una fábrica nueva y resulta que no ha llegado las calidades de las muestras que esperabas. Pasa muchas veces, pasa con más asiduidad de lo que te puedes imaginar. Y ahí en ese momento tienes que tener esa cabeza fría y de ver de a qué personas y a qué equipos necesitas involucrar para que te ayuden a solucionar ese problema. Entonces, sobre todo, rodéate de ese equipo con el que tengas más relación para poder ayudarte, sobre todo que comprendan tu situación para que te puedan apoyar para seguir empujando y sacar las cosas adelante entre todos. Una vez que tienes esta parte trabajada, el siguiente punto que tienes que ver es hablar con el partner tecnológico y ver de qué forma se pueden disponer el equipo tecnológico, el partner, la agencia, el programador, lo que tengas directamente que lleve tu tienda online y disponer de los datos de los usuarios que se han quedado a lo mejor sin unidades o de que, pues digamos, que no van a poder entregar las unidades en fecha, ya sea por un problema de calidades o de stock o de que se ha roto el contador o bueno, por 50.000 casuísticas que seguro que te has encontrado. Y ver sobre todo con qué stock dispones y cuál es el número de clientes que tienes.
y a la par que tienes el número de clientes que tienes, cuántas unidades ha pedido cada cliente. De tal forma que, oye, lo importante es que si un cliente ha pedido 3, 4, 5 unidades y hay clientes que han pedido una, pues sobre todo el objetivo es conseguir el menor número de clientes sin una unidad de producto. Esto es muy importante, sobre todo porque a lo mejor un cliente le puedes decir, oye, hemos tenido un problema de stock, de las 5 que has pedido te puedo entregar 2, pero al que solo ha pedido una, pues al final lo que consigues es tener menos clientes menos clientes insatisfechos posibles. Por otro lado, también tienes que ver el tema logístico, solucionar el problema para que al final que los sistemas, los equipos de almacén, los equipos logísticos puedan mandar las unidades disponibles y que puedan también disponer de ese pequeño stock de maniobra para los casos más difíciles de resolver. Es decir, no digamos que entregas todas las unidades por orden cronológico de entrada de pedidos, sino también que es importante para aquellos que te van a montar pues más pollo en este sentido, más problemas, pues digamos que tengas esa horquilla de salvación para esos casos más complicados. Una vez que tienes este punto cubierto, el siguiente paso es trazar un plan de incentivos y compensaciones para esos clientes que habían comprado y se han quedado sin stock, y ofrecerles una solución explicándoles sobre todo el problema y algún tipo de regalo, algún tipo de compensación que digamos que pues para maniobrar un poco el enfado o la decepción que puedan tener esos clientes a la hora de, oye, no disponer de la compra del producto que tú tenías cuando en el tiempo y forma. Puedes ofrecerle la opción de devolver el dinero también, o la opción de, oye, vas a recibir el producto un poco más tarde y esta compensación, pues un vale descuento o una muestra de producto o un regalo o algún stock que tengas por ahí perdido en el almacén que no consigues liberar ni vender, pues oye, es una opción de, oye, te entrego un regalo adicional por las molestias causadas. El siguiente punto que tienes que trabajar aquí, pues un plan de priorización de las quejas que recibes. Sobre todo, trazar muy bien el speech y un poco todo lo que tiene que decir atención al cliente para ofrecer esa solución a los que llaman para preguntar o digamos, pero también no solamente con atención al cliente, sino también con los equipos que gestionan los canales de tu e-commerce, de tu compañía, pues el equipo de social media, el equipo de CRM, pues un poco para apaciguar sobre todo esos mensajes que puedan aparecer en redes sociales y que ensombrezcan un poco, pues hagan una bola de nieve de una cosa que a lo mejor tampoco tiene tanta importancia, ¿no? Tanta visibilidad. Y eso, insisto, en función de los unidades, de si son decenas, cientos o miles de unidades. Y una vez recopilado todo, pues ya, pues si tienes una colaboración con una marca externa o con un partner digamos que te ha ofrecido ese producto, pues explicar la situación, ofrecerle un poco, sobre todo el éxito de, oye, pues que hemos vendido de más, un poco ese punto exitoso, y convertir una amenaza en una oportunidad, decir, oye, pues ha pasado esto, hay que ser honestos, explicar transparentemente lo que ha pasado y detallar la hoja de ruta marcada para evitar un poco esa solución, esos problemas, y aportar esa solución a la crisis que finalmente pues posiblemente no llegue si tienes todo bien trazado, bien planteado, que te puede explotar igualmente, pero que tiene menos posibilidades de que pase cosas malas y la gente comprende sobre todo estas situaciones. De hecho, en las veces que me ha pasado, la mayoría de los clientes han entendido la situación. Hay alguno que se ha quejado más, alguno que se ha quejado menos, pero el 98-99% de los clientes entiende la situación porque al final se lo cuentas de una forma muy transparente. Oye, pues de hecho, incluso a mí me ha tocado a veces hablar con clientes directamente para explicar la solución, los problemas que se ha tenido y cómo lo vamos a solventar, y sobre todo solucionarlo rápido para que cuando más información tenga el cliente, menos tratará de buscarte las cosquillas por redes sociales, por diferentes canales que tú tengas. Sobre todo es directo, no mandar un mail, sino hablar directamente por teléfono, porque al final aquí todos somos personas. Y además que esto te puede servir para, oye, como oportunidad para mejorar en el futuro, tener esas previsiones, y además que muestras esa actitud reactiva, sobre todo conciliadora, y además de
de buen profesional porque ha solucionado algo, un problema puntual, y eso da sobre todo muy buen sabor de boca. Y ya con esto ya llegamos al final de opciones que tienes que hacer y un poco hoja de ruta de trazar para solucionar una crisis en tu e-commerce. Gracias por llegar hasta aquí y, como siempre, por escuchar el podcast. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más, quieres escuchar más podcasts o estás pensando en crear una tienda online y quieres contactar conmigo para ayudarte con el proyecto, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y ya por último, si crees que esto le puede servir a alguien y lo quieres compartir por redes sociales o quieres valorar este podcast con 5 estrellas donde lo estés escuchando, yo estaré, como siempre, infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana con el próximo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. ¡Adiós!